Jan Potocki. Manuscrito encontrado en Zaragoza. Jornada segunda. Por fin me desperté realmente, el sol me quemaba los párpados. Los abrí con esfuerzo. Vi el cielo. Vi que estaba en campo abierto. Pero el sueño todavía me pesaba en los ojos. Ya no dormía, pero aún no estaba despierto. Ante mí desfilaban imágenes de suplicios que me aterrorizaron. Me incorporé sobresaltado y me senté. ¿Dónde encontrar palabras para expresar el horror que me dominó en ese momento? Me había tumbado bajo la horca de los hermanos. Los cadáveres de los 2 hermanos de Zoto ya no estaban colgados, sino tendidos a mi lado. Por lo tanto, había pasado la noche con ellos. Estaba sentado sobre trozos de cuerdas, desechos de ruedas, restos de esqueletos humanos, y sobre los horribles jirones que la podredumbre había causado en ellos. Por un momento pensé que no estaba despierto del todo y que seguía en medio de un sueño lamentable. Cerré los ojos y rebusqué en mi memoria para saber dónde había estado la víspera. Entonces sentí hundirse en mis costados unas garras. Vi que un buitre se había encaramado sobre mí y devoraba a uno de mis compañeros de noche. Acabó de despertarme el dolor que me causaba la impresión de sus garras. Vi que tenía mis ropas a mi lado, y me apresuré a ponérmelas. Cuando acabé de vestirme, quise salir del recinto del patíbulo, pero la puerta estaba cerrada, y fueron inútiles mis esfuerzos por romperla. Por eso hube de trepar por aquellas tristes bardas. Lo conseguí y, apoyándome en una de las columnas de la horca, me puse a contemplar los alrededores. No tardé en orientarme. Me hallaba, en realidad, a la entrada del Valle de los Hermanos, y no lejos de la orilla del Guadalquivir. Mientras seguía observando, divisé cerca del río a 2 viajeros, uno de ellos se disponía a desayunar mientras el otro sujetaba la brida de 2 caballos. Quedé tan encantado al ver personas que mi primer impulso fue gritarles agur, agur, que en español quiere decir hola o buenos días. Al ver los viajeros los saludos que se les hacían desde lo alto de la horca, parecieron indecisos un momento, y enseguida montaron en sus caballos, los pusieron a galope tendido y tomaron el camino de los alcornoques. Les grité para que se detuviesen, pero fue inútil, cuanto más les gritaba, más espoleaban sus monturas. Cuando los perdí de vista, pensé en abandonar aquel puesto de observación. Salté a tierra y me hice algún daño. Cojeando ligeramente, llegué hasta la orilla del Guadalquivir, donde encontré el almuerzo que los 2 viajeros habían abandonado. Nada podía ser más oportuno, porque me sentía extenuado. Había chocolate, que aún estaba cociendo, esponao, 16, mojado en vino de Alicante, pan y huevos. Empecé por reparar mis fuerzas, y luego me puse a pensar en lo que había ocurrido durante la noche. Los recuerdos eran muy confusos, pero lo que sí recordaba bien era que había dado mi palabra de honor de guardar su secreto, y estaba totalmente decidido a cumplirla. Una vez resuelto este punto, lo único que tenía que hacer por el momento era decidirme sobre el camino que debía tomar. Se me figuró que las leyes del honor me obligaban más que nunca a pasar por Sierra Morena. Tal vez sorprenda al lector verme tan preocupado por mi gloria y tan poco por los acontecimientos de la víspera, pero esa forma de pensar seguía siendo una secuela de la educación que había recibido, como se verá por la continuación de mi relato. Por el momento, vuelvo al de mi viaje. Sentía gran curiosidad por saber qué habían hecho los diablos con el caballo que yo había dejado en venta quemada, y como, además, era mi camino, decidí pasar por allí. Hube de recorrer a pie todo el Valle de los Hermanos y el de la Venta, cosa que no dejó de cansarme y de aumentar mi deseo de recuperar el caballo. Y, en efecto, lo encontré, estaba en la misma cuadra donde lo había dejado y parecía fogoso, bien cuidado y recientemente almohazado. No sabía quién podía haberse ocupado de él, pero había visto tantas cosas extraordinarias que esa no me inquietó demasiado. Me habría puesto en camino de inmediato de no haber sentido curiosidad por recorrer una vez más el interior de la Venta. Encontré el aposento donde me había acostado, pero, por más que busqué, me fue imposible encontrar la sala donde había visto a las hermosas africanas. Cansado de seguir buscándola más tiempo, monté a caballo y seguí mi camino. Cuando desperté bajo la horca de los hermanos, el sol ya estaba en la mitad de su carrera. Como había tardado más de 2 horas en llegar a la Venta, después de hacer un par de leguas me vi forzado a pensar en buscar un refugio, mas al no ver ninguno, seguí caminando. Por fin divisé a lo lejos una capilla gótica, con una choza que parecía ser morada de un ermitaño. Estaba alejada del camino real, pero como empezaba a tener hambre no dudé en dar aquel rodeo para procurarme alimento. Cuando hube llegado, até mi caballo a un árbol. Llamé luego a la puerta de la ermita y vi salir de ella a un religioso de aspecto muy venerable. Me abrazó con paternal ternura y me dijo: «Entrad, hijo mío. No paséis la noche fuera,
temed al tentador. El Señor ha retirado su mano de nosotros. Agradecí al ermitaño la bondad que me manifestaba, y le dije que sentía una necesidad extremada de comer. Pensad en vuestra alma, hijo mío, me respondió. Pasad a la capilla y prosternaos ante la cruz. Yo me ocuparé de las necesidades de vuestro cuerpo. Pero haréis una comida frugal, cual cabe esperar en una ermita. Pasé a la capilla y recé de veras, porque no soy ningún incrédulo, e ignoraba incluso que existiesen, todo seguía siendo un efecto de mi educación. El ermitaño vino en mi busca al cabo de un cuarto de hora, y me llevó a la cabaña donde encontré un modesto refrigerio bastante oportuno. Contenía excelentes aceitunas, cardos en vinagre, cebollas dulces en salsa y galletas en vez de pan. También había una pequeña botella de vino. El ermitaño me dijo que él nunca bebía, pero que tenía vino para el sacrificio de la misa. Por eso, no me atreví yo a beber más vino que el ermitaño, pero el resto de la cena me agradó mucho. Mientras le hacía los honores, vi entrar en la cabaña una figura más espantosa que cuantas había visto hasta entonces. Era un hombre que parecía joven, pero de una delgadez repugnante. Sus cabellos estaban erizados y tenía un ojo hueco del que salía sangre. La lengua le colgaba de la boca y dejaba caer una espuma de babas. Llevaba encima un traje negro bastante bueno, pero era su único vestido, no tenía siquiera medias ni camisa. El horrible personaje no dirigió la palabra a nadie y fue a acurrucarse en un rincón, donde permaneció inmóvil como una estatua, con su único ojo clavado en un crucifijo que sostenía en la mano. Cuando hube acabado de cenar, pregunté al ermitaño quién era aquel hombre. Hijo mío, me respondió, este hombre es un poseso al que yo exorcizo. Su terrible historia demuestra el poder fatal que el ángel de las tinieblas ha usurpado en esta desdichada comarca. Su historia puede ser útil para vuestra salvación, y voy a ordenarle que os la cuente. Volviéndose entonces hacia el poseso, le dijo, Pacheco, Pacheco, en nombre de tu Redentor, te ordeno que cuentes tu historia. Pacheco lanzó un horrible aullido, y comenzó en estos términos: historia del endemoniado Pacheco. Nací en Córdoba, donde mi padre gozaba de una posición más que acomodada. Mi madre murió hace 3 años. Al principio mi padre pareció llorarla mucho, pero al cabo de unos meses, durante un viaje que hubo de hacer a Sevilla, se enamoró de una joven viuda llamada Camila de Tormes, persona que no gozaba de muy buena reputación. Varios amigos de mi padre intentaron hacerle desistir de su trato, pero, pese a los intentos que hicieron, el matrimonio tuvo lugar 2 años después de la muerte de mi madre. Las bodas se celebraron en Sevilla, y pocos días más tarde mi padre regresaba a Córdoba con Camila, su nueva esposa, y una hermana de Camila llamada Inesilla. Mi nueva madrastra respondía perfectamente a la mala opinión que tenía, y lo primero que hizo en casa fue tratar de seducirme. No lo consiguió. Sin embargo, yo me enamoré, pero fue de su hermana Inesilla. Mi pasión resultó tan fuerte que fui a arrojarme a los pies de mi padre y a pedirle la mano de su cuñada. Lleno de bondad, mi padre me hizo levantarme, y luego me dijo, hijo mío, os prohíbo pensar en ese matrimonio, y os lo prohíbo por 3 razones. En primer lugar, no sería decente que os convirtierais, en cierto modo, en cuñado de vuestro padre. En segundo lugar, los santos cánones de la Iglesia no aprueban este tipo de matrimonios. Y en tercer lugar, no quiero que os caséis con Inesilla. Una vez comunicadas estas 3 razones, mi padre me dio la espalda y se marchó. Me retiré a mi aposento, donde me dejé llevar por la desesperación. Mi madrastra, a quien mi padre informó al punto de lo ocurrido, fue en mi busca y me dijo que hacía mal por afligirme, que si no podía convertirme en esposo de Inesilla, podía ser su cortejo, es decir su amante, y que todo corría de su cuenta. Pero al mismo tiempo me declaró el amor que por mí sentía e hizo valer el sacrificio que hacía cediéndome a su hermana. Abrí demasiado mis oídos a unas palabras que halagaban mi pasión, pero Inesilla era tan modosa que me parecía imposible que nadie pudiese forzarla nunca a responder a mi amor. En esa época, mi padre decidió viajar a Madrid con el propósito de conseguir la plaza de corregidor de Córdoba, y llevó consigo a su mujer y a su cuñada. Su ausencia solo debía durar 2 meses, pero ese tiempo me pareció larguísimo por estar alejado de Inesilla. Cuando poco más o menos transcurrieron los 2 meses, recibí una carta de mi padre en la que me ordenaba salir a su encuentro y esperarle en Venta Quemada, a la entrada de Sierra Morena. Unas semanas antes no me habría decidido fácilmente a pasar por Sierra Morena, pero acababan de colgar a los 2 hermanos de Zoto. Su partida de bandidos se había dispersado, y se decía que los caminos volvían a ser bastante seguros. Salí pues de Córdoba hacia las 10 de la mañana y fui a dormir a Andújar, a la posada de uno de los venteros más charlatanes que haya en Andalucía. Pedí una cena abundante, comí una parte y guardé el resto para mi viaje. Al día siguiente,
comí en los alcornoques lo que había reservado la víspera, y esa misma noche llegué a Venta Quemada. No encontré a mi padre, pero como en su carta me ordenaba esperarle, me dispuse a hacerlo encantado, sobre todo porque la posada era espaciosa y cómoda. El ventero que la dirigía entonces era un tal González de Murcia, bastante buen hombre, aunque charlatán, que no dejó de prometerme una cena digna de un grande de España. Mientras se ocupaba de prepararla, fui a pasear por la orilla del Guadalquivir, y cuando regresé a la venta encontré una cena que, en efecto, no era mala. Cuando acabé de cenar, le dije a González que preparase mi cama. Vi entonces que se turbaba, me dijo unas cuantas palabras que no tenían demasiado sentido. Finalmente me confesó que los fantasmas importunaban la venta, que él y su familia pasaban todas las noches en una pequeña granja a orillas del río, y añadió que, si yo deseaba acostarme también allí, dispondría una cama junto a la suya. Me pareció fuera de lugar la propuesta, le dije que él podía ir a dormir donde le diera la gana y que mandase en busca de mis criados. González obedeció y se retiró moviendo la cabeza y encogiéndose de hombros. Un momento después llegaban mis criados, también habían oído hablar de aparecidos y trataron de convencerme para que pasásemos la noche en la granja. Acogí sus consejos con cierta brutalidad y les ordené preparar mi cama en la misma sala donde había cenado. Aunque a regañadientes, obedecieron, y cuando la cama estuvo hecha volvieron a conjurarme, con lágrimas en los ojos, para que fuera a dormir a la granja. Impacientado por sus ruegos, me permití algunas demostraciones que los pusieron en fuga, y como no tenía costumbre de hacerme desnudar por mis criados, pude irme a dormir fácilmente sin su ayuda. Sin embargo, habían sido más atentos conmigo de lo que mi comportamiento con ellos merecía. Junto a mi cama habían dejado una vela encendida, otra de recambio, 2 pistolas y varios libros cuya lectura podía mantenerme despierto, aunque lo cierto es que había perdido completamente el sueño. Pasé un par de horas leyendo y dando vueltas en la cama. Por fin oí el tañido de una campana o de un reloj que dio las 12. Me quedé sorprendido, porque no había oído tañer las horas anteriores. No tardó en abrirse la puerta, y vi entrar a mi madrastra. Iba en camisón y llevaba una palmatoria en la mano. Se acercó a mí de puntillas y con el dedo en la boca, como para imponerme silencio. Luego dejó la palmatoria en mi mesilla, se sentó en mi cama, me cogió una mano y me habló en los siguientes términos: querido Pacheco, ahora es el momento de poder daros los placeres que os he prometido. Hace una hora que hemos llegado a esta posada. Vuestro padre ha ido a la granja a acostarse. Como he sabido que estabais aquí, he obtenido permiso para pasar la noche con mi hermana Inesilla en este lugar. Inesilla os espera y se dispone a no negaros nada, pero habéis de informaros de las condiciones que yo he puesto a vuestra felicidad. Vos amáis a Inesilla, y yo os amo a vos. No es necesario que, de nosotros 3, 2 sean felices a costa del tercero. Pretendo que una sola cama nos sirva esta noche. Venid. Mi madrastra no me dejó tiempo siquiera de responderle, me cogió de la mano y de corredor en corredor me condujo hasta una puerta, donde se puso a mirar por el ojo de la cerradura. Después de mirar largo rato, me dijo: todo va bien, mirad vos mismo. Ocupé su puesto en la cerradura y vi, en efecto, a la encantadora Inesilla en su cama, pero qué lejos estaba de la modestia que siempre había visto en ella. La expresión de sus ojos, su respiración alterada, su tez brillante, su actitud, todo en ella demostraba que esperaba a un amante. Después de haberme dejado mirar bien, Camila me dijo: mi querido Pacheco, quedaos en esa puerta, yo os avisaré cuando sea el momento. Una vez que ella entró, volví a pegar mi ojo al agujero de la cerradura y vi 1000 cosas que me cuesta mucho contar. En primer lugar, Camila se desnudó por completo y luego, metiéndose en el lecho de su hermana, le dijo: mi pobre Inesilla, ¿es verdad que deseas tener un amante? Pobre niña, no sabes el daño que ha de hacerte. Primero te tumbará y te sobará, y luego te aplastará y desgarrará. Cuando Camila pensó que su pupila estaba bastante adoctrinada, vino a abrirme la puerta, me guió hasta el lecho de su hermana y se acostó con nosotros. ¿Qué puedo deciros de esa noche fatal? Apuré las delicias y los crímenes. Durante mucho tiempo luché contra el sueño y la naturaleza, para prolongar cuanto fuese posible mis infernales goces. Me dormí por fin, y al día siguiente me desperté bajo la horca de los hermanos de Zoto, tumbado entre sus infames cadáveres. El ermitaño interrumpió en este punto al endemoniado y me dijo: ¿qué os parece, hijo mío? Creo que os habríais horrorizado si os hubieseis despertado entre 2 ahorcados. Padre mío, me ofendéis, le respondí yo.
Un gentilhombre nunca debe tener miedo, y menos todavía cuando tiene el honor de ser capitán de la Guardia Valona. Pero, hijo mío, replicó el ermitaño, ¿habéis oído decir alguna vez que le haya ocurrido a nadie una aventura como esta? Dudé un momento, y le respondí, padre mío, si al señor Pacheco le ha sucedido, también puede sucederle a otros, y mucho mejor podré juzgarla si tenéis a bien mandarle proseguir su historia. El ermitaño se volvió hacia el poseso, y le dijo, Pacheco, Pacheco, en nombre de tu Redentor, te ordeno que sigas tu historia. Pacheco lanzó un horrible aullido y continuó en estos términos, me encontraba medio muerto cuando dejé la horca. Me arrastré como pude y me puse a caminar sin saber a dónde. Por fin encontré a unos viajeros que se apiadaron de mí y me devolvieron a Venta Quemada, donde encontré al ventero y a mis criados, muy preocupados por mí. Les pregunté si mi padre había dormido en la granja, y ellos me respondieron que nadie había llegado todavía. No pude soportar seguir más tiempo en la venta y tomé el camino de Andújar, a donde no llegué sino después de la puesta de sol. La venta estaba llena, me prepararon una cama en la cocina y allí me acosté, pero no pude dormir, porque no conseguía alejar de mi mente los horrores de la noche anterior. Había dejado una vela encendida en el hogar de la cocina. Se apagó de repente, y al punto sentí una especie de escalofrío mortal que me heló la sangre en las venas. Alguien tiraba al principio de mi manta, luego oí una vocecita que decía, soy Camila, tu madrastra, estoy helada, corazoncito mío, hazme un sitio bajo la manta. Luego otra vocecita dijo, yo soy Inesilla, déjame meterme en tu cama. Tengo frío, mucho frío. Luego sentí una mano helada que me agarraba por el cuello. Reuní todas mis fuerzas para decir en voz alta, apártate, Satanás. Entonces las vocecitas me dijeron, ¿por qué nos echas? No eres nuestro maridito. Tenemos frío. Vamos a hacer un poco de fuego. En efecto, al punto vi encendido el hogar de la cocina. A su claridad vi no a Inesilla y a Camila, sino a los dos hermanos de Zoto, colgados en la chimenea. Esta visión me sacó de quicio. Me levanté de un brinco de la cama, salté por la ventana y eché a correr por el campo. Por un momento me creí afortunado por haber escapado a tantos horrores, pero al volverme vi que me seguían los dos ahorcados. Eché a correr de nuevo y vi que los ahorcados se quedaban atrás. Pero no duró mucho mi alegría. Los detestables seres empezaron a dar volteretas y en un instante cayeron sobre mí. Eché a correr de nuevo, pero mis fuerzas me abandonaron. Entonces sentí que uno de los ahorcados me agarraba por el tobillo del pie izquierdo. Quise zafarme, pero el otro ahorcado me cortó el camino plantándose delante de mí, poniendo unos ojos espantosos y sacando una lengua roja como hierro que saliese del fuego. Pedí gracia, y fue inútil. Con una mano me agarró por el cuello y con la otra me arrancó el ojo que me falta. En el hueco del ojo, metió su lengua de fuego. Me lamió con ella el cerebro y me hizo rugir de dolor. Entonces, el otro ahorcado, que me había aferrado por la pierna izquierda, también quiso probar sus garras. Empezó por hacerme cosquillas en la planta del pie que tenía agarrado. Luego, aquel monstruo arrancó la piel del pie, separó todos sus nervios, los puso al desnudo y quiso tocar en ellos como si fueran un instrumento musical, pero como yo no daba un sonido de su agrado, hundió su espolón en mi pantorrilla, pellizcó los tendones y se puso a retorcerlos, como se hace para afinar un arpa. Luego empezó a tocar en mi pierna, que había convertido en salterio. Oí su risa diabólica, mientras el dolor me arrancaba horrísonos mugidos, los aullidos del infierno les hicieron decoro. Pero cuando llegué a oír el rechinar de dientes de los condenados, me dio la impresión de que todas y cada una de mis fibras era triturada por sus dientes. Por último, perdí el conocimiento. Al día siguiente, unos pastores me encontraron en el campo y me trajeron a esta ermita. Aquí he confesado mis pecados y he hallado al pie de la cruz algún alivio a mis males. En este punto, el endemoniado lanzó un aullido horrible y se cayó. Entonces el ermitaño tomó la palabra y me dijo, joven, ya veis el poder de Satán, rezad y llorad. Pero es tarde, hemos de separarnos. No os propongo que os acostéis en mi celda, porque durante la noche Pacheco lanza unos gritos que podrían molestaros. Acostaos en la capilla. Allí estaréis bajo la protección de la cruz, que triunfa de los demonios. Respondí al ermitaño que me acostaría donde él quisiese. Llevamos a la capilla un pequeño catre de tijera, me acosté en él y el ermitaño me dio las buenas noches. Cuando estuve solo, volvió a mi mente el relato de Pacheco. Encontraba en él muchas semejanzas con mis propias aventuras, y todavía estaba meditando en ellas cuando oí dar la medianoche. No sabía si eran las campanas de la ermita las que tañían, o si aún tenía que vérmelas con los aparecidos. Entonces oí llamar a mi puerta. Fui hasta ella y pregunté, ¿quién va? Una vocecita me respondió, tenemos frío, abridnos,
¿Somos vuestras mujercitas? Sí, sí, malditos ahorcados les respondí, volved a vuestra horca y dejadme dormir. Entonces la vocecita me dijo, te burlas de nosotras porque estás en una capilla, pero sal y verás ahora mismo. Les respondí al punto. Fui en busca de mi espada e intenté salir, pero resultó que la puerta estaba cerrada. Se lo dije a los aparecidos, que nada contestaron. Me metí entonces en la cama y dormí hasta el alba.